Y Señor, gracias por hoy. Gracias por las oportunidades para levantar nuestros hermanos y hermanas en oración. Siempre es una bendición a poner ellos en sus manos. Señor, dejamos estas situaciones en sus manos y eso es lo mejor lugar. Y Señor, gracias por hoy. Gracias por su palabra. Gracias por la bendición que podemos estudiar su palabra libremente. Bendice este tiempo. Dejamos este tiempo en sus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos estudiando el libro de 1 de Corintios y estamos en capítulo 7. En la primera sección de este capítulo, Pablo empezó a responder a las preguntas a los corintios tenían acerca del matrimonio. Primero, como un marido y su esposa deberían cuidarse mutuamente. También habló acerca del celibato y dio su opinión sobre la opción de las viudas de volver a casarse o permanecer solteras. Él terminó hablando de un matrimonio donde solo uno de los cónyuges es cristiano. Y algo importante entender de esta sección, cuando ellos empezaron en su matrimonio, no eran cristianos. Eso es importante. Después, uno de ellos dio su vida a Cristo. Entonces, en ese momento, el matrimonio cambia. Pero bueno, estamos en versículo 17 y vemos los versículos 17 al 40 en dos partes. Primero, versículo 17 al 24, Pablo gira su atención a vivir de la manera que fue llamado. Y segundo, en versículos 25 al 40, vuelve al tema de matrimonio. Entonces empezamos con la primera sección, versículos 17 al 24, y leamos. Pero cada uno, como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado a algunos siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en fue que llamado, así permanezca para con Dios. Entonces leamos de nuevo versículo 17 solamente. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias.
Versículo 17 dice, Dios llamó a cada uno. Dios llamó a cada uno. Si usted es un hijo o hija de Dios, dice aquí que Dios lo ha llamado. Y Él ha hecho esto donde se encuentra en este momento. Si está casado o soltero, divorciado, enviudado o casado de nuevo, Dios lo ha llamado. Dios puede y quiere trabajar en sus vidas ahora. Nuestro servicio a Dios no es algo para el futuro. Eso sucede muchas veces. No puedo ahora, en el futuro. Él tiene un plan y propósito para cada día. Cada día. Después de este servicio, Dios tiene un plan y propósito para su vida. Todos los días. Su situación podría cambiar en futuro. ¿Sí? Posiblemente usted está aquí soltero y en el futuro está casado. Tal vez no. No sé. Posible cambia en el futuro. Somos llamados por Dios ahora. Y también dice en versículo 17 que así haga. O una mejor traducción del original sería caminar en. Entonces, es decir, caminar en su llamado. Esta es nuestra responsabilidad. Esta es nuestra responsabilidad. Dios no nos forzará a caminar en nuestros llamados. Dios no está diciendo, Jaime, ¿dónde está? ¿Dónde va? Eso no es mi plan para usted. Tenemos responsabilidad en nuestro caminar. Cuando sabemos nuestro llamado, necesitamos caminar en esto. Si no caminamos en nuestro llamado, ¿qué es? Es pecado. ¿Por qué? Porque está caminando en desobediencia. Y creo que la desobediencia es pecado. Si usted no está caminando en su llamado, está pecando. No le gusta escuchar eso, ¿verdad? Porque en mi vida, vemos esto en la vida de Jonás, ¿verdad? Es muy clara. ¿Qué dice Dios a Jonás? Vamos a Nínive. Yo tengo un plan y propósito para esa ciudad. Vamos. Y Jonás escuchó y ¿dónde? Nínive. Creo que yo quiero ir a Tarsis. Es en España. Y en este tiempo, muy hermoso. Y las playas, mejor que Nínive. ¿Cómo terminan para Jonás? Él tenía 3 días, ¿verdad?, a pensar en sus decisiones. Solo. Sí, creo que eso fue una mala decisión. Él fue caminando en desobediencia. Esto fue un pecado, porque su llamado fue en Nínive, no en Tarsis. Si usted no está caminando en su llamado, está pecando.
Entonces, ¿dónde está en este momento? ¿Dónde está? ¿Está caminando en su llamado? ¿Es la pasión de su vida hacer la voluntad de Dios diariamente? Cuando despierta, gracias Señor. Gracias por un nuevo día. Yo sé, tú tienes un buen plan y propósito para hoy. Vamos a hacerlo. Está haciendo eso todos los días. Está buscando la voluntad de Dios para su vida todos los días. No hay excusa. No existe en este mundo una excusa para no caminar en su llamado. Pero Jaime, estoy muy ocupado. Oh, ¿en serio? Entonces no se preocupe. Está ocupado. No se preocupe. Obviamente, Dios no sabía, usted está ocupado y no puede hacer nada para Él en ese momento. Entonces ya, está bien. Imagínese por un momento si Jesús no fue a la cruz porque fue ocupado. Él sabe su llamado, Él sabe el plan de Dios, pero imagínese, Él dice, wow, yo estoy haciendo muchos milagros todos los días, hay mucha gente en necesidad, no tengo tiempo para la cruz. Imagine. No podemos decir luego, continuamente. Los planes de Dios para cada uno son buenos planes. Usted está haciendo sus planes, pero si sus planes no son lo mismo de Dios, sus planes no son buenos planes. Piensan, oh, yo quiero hacer eso. Es una buena idea. ¿Es esto que Dios tiene para su vida? No sé. Entonces creo que eso no es un buen plan. Los planes de Dios para cada uno son buenos planes. Como sabemos que dice en la Biblia, Jeremías 29, versículo 11. Solo yo sé los planes que tengo para ustedes. ¿Quién? Dios. Y son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. ¿Quién quiere un futuro lleno de esperanza? Ustedes no están bien, yo quiero un futuro lleno de esperanza. En Cristo tenemos esperanza, siempre. No importa su estación en la vida ahora, camine en su llamado. En versículos 18 al 20, Él está hablando acerca de circunciso. Posiblemente usted está pensando, wow, qué raro. ¿Qué está diciendo Pablo en estos versículos? Él está diciendo, sí, fue circuncidado antes de su conversión a Cristo o no, está bien. Él está diciendo, estas cosas no son importantes. Lo que es importante es traer su vida bajo la autoridad
de la palabra de Dios y servirlo donde esté en este momento. Eso es lo que es importante. La circuncisión o la incircuncisión es irrelevante en nuestro servicio a Dios. No importa. Pablo fácilmente podría decir, el que está casado, nada es. Y el que no está casado, nada es. Lo que importa es que si está casado o no, que guarde la palabra de Dios y camine en su llamado. Es muy simple. Eso es lo que es importante. En versículos 21 al 24 usa el ejemplo de esclavitud para probar su punto también. Un esclavo puede agradecer a Dios como esclavo o alguien bajo la autoridad de otra persona. No debería pensar, no puedo hacer nada para Dios ahora, pero cuando sea libre, entonces podré. El punto queda claro. Podemos servir a Dios en cada situación de nuestras vidas. Libre o esclavo, casado o no casado, divorciado o enviudado, podemos servir a Dios. Así lo vemos en la vida de Pablo. Cuando él fue libre, ¿qué está haciendo? Sirviendo a Dios, ¿verdad? Cuando él fue encarcelado, ¿qué está haciendo? Sirviendo a Dios. Pablo no está en el cárcel diciendo, ya no puedo hacer nada estos próximos 2 años. Estoy en el cárcel del nuevo, perdón. No, ¿qué leamos en Filipenses? Él está emocionante por las cosas que Dios está haciendo en el cárcel en Roma. Es like, wow, todo está bien. Yo estaba hablando con las guardas todos los días. Porque estoy en cadenas con ellos todos los días. Imagínense los guardas. Con Pablo de nuevo escuchando el mensaje de Dios. Siempre él está hablando de Dios. 8 horas cada día con él. Pero ¿qué dice Pablo? Algunos en la casa de Nero están recibiendo a Cristo. Entonces, ¿qué excusa tiene para no compartir a Cristo? Para no haciendo su llamado a Dios. Creo que nadie está aquí está en el cárcel. En mi opinión, no sé, pero creo que no. ¿Qué es su excusa? La Biblia es muy clara. Tenemos un llamado. Está haciendo su llamado diariamente. ¿O está contento? Todo está bien. Tranquilo, Jaime. ¿Tranquilo? Ok. Vamos a ver. Necesitamos tomar la ventaja de cada oportunidad que Dios nos da en nuestras vidas. Cada oportunidad. ¿Por qué? Porque ¿qué dice en versículo 23 aquí? Por precio fuisteis comprados. Es clara. Esto es la segunda vez que leemos esto. ¿Esto no es en capítulo 6 también? ¿Qué significa eso? Por precio fuisteis comprados.
Significa que le pertenecemos a Dios, no a nosotros mismos. Éramos esclavos de nuestros pecados, pero Cristo murió y pagó el precio por mi vida con su sangre preciosa. Y si he recibido salvación, significa que Él ha comprado mi vida. Mi vida pertenece a Él. ¿Cuántas veces escuchamos gente diciendo, eso es mi vida? Oh, ok. Es suyo. Versículo 24 dice, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Cada uno significa que es difícil, ¿verdad? Yo estaba estudiando cada uno por casi 3 horas. Y en el final significa todo. No es algo difícil. Cada uno significa todo. O aquí, todos. Fue una broma, yo no estaba estudiando cada uno por 3 horas. Solamente segundos, porque es fácil. Cada uno, todos. Todos. Dios ha llamado todos. Dios tiene un plan y propósito para todos. Permanezca es la palabra meno en griego. Esta palabra es muy importante. La palabra meno en griego y tiene un sentido muy íntimo. Significa morar. Esta palabra en griego se refiere al tiempo. Significa estar presente continuamente. Esto es nuestro nuevo estado. Estar presente continuamente con Dios. Entonces, ¿qué debería dominar la vida de cada verdadero creyente ahora? Dios. Dios. El resto se desvanece en el fondo. Las otras cosas en nuestras vidas son insignificantes comparadas con mi amor y devoción a Dios. No importa nuestra estación en la vida. Estamos morando con Dios. Dios ha hecho su hogar en nuestros corazones y moramos con Él. Nada es más valioso para el corazón que realmente ha entendido la gracia de Dios en su vida. Muchas veces la raíz en por qué alguien no está sirviendo a Dios es que realmente no entienden la gracia y amor que tienen en Cristo. Por eso ellos no están sirviendo, no importa. Pensamos, entendemos la gracia y amor de Cristo, pero ¿qué está haciendo por el reino de Dios diariamente? Cuando entendemos la gracia y amor de Dios, cambia todo. ¿Qué está haciendo con sus vidas? Yo no sé qué está haciendo con sus vidas. Es su vida. Pero está viviendo por su Señor y Salvador. O a sí mismo. Esto es
el llamado de cada creyente, el morar con Dios. Es interesante. Oh, Jaime, yo no sé mi llamado. Mora con Dios y vamos a ver. Mora con Él todos los días. Si quiere conocer su llamado, esto es el llamado para cada creyente. El morar con Dios es una bendición. Ahora Pablo gira de nuevo su atención al matrimonio, pero leamos versículos 25 al 28. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pablo empieza diciendo, no tengo mandamiento del Señor. Con el asunto de las vírgenes, él no tiene un mandamiento del Señor. ¿Por qué? Porque Jesús nunca habló específicamente acerca de este tema. Nunca. Tenemos 4 evangelios, nunca leamos acerca de eso. Doy mi parecer. ¿Qué significa? Parecer en el original es la palabra juicio. Es decir, no da un mandamiento acerca de este asunto, pero da un juicio, es un consejo o principios. Bajo el control, y eso es importante. Él está haciendo eso bajo el control e inspiración del Espíritu Santo. Él no está simplemente escribiendo sus opiniones aquí. Él es bajo el control e inspiración del Espíritu Santo. ¿Y por qué él estaba bajo la inspiración del Espíritu Santo? Su juicio es autoritario. Mucho más fácil en inglés esa palabra. Su primer consejo en versículo 26, hará bien el hombre en quedarse como está. Es decir, permanecer soltero o casado. Si está soltero, permanecer como eso. Si está casado, permanecer como eso. Es fácil. ¿Cuál es la razón de quedarse como está? Dice la necesidad que apremia. Eso es interesante. ¿Cuál es la necesidad que apremia? La carta no dice en detalle. Solo tenemos esta frase, nada más. Pero muchos creen que Pablo se refería a la persecución que venía sobre los cristianos. ¿Quién fue el emperador de Roma cuando Pablo estaba escribiendo esta carta? Nero. Él está escribiendo esta carta. Y el emperador de Roma es Nero. Y dentro de 10 años del tiempo en que Pablo escribió esta carta, Nero quemaría la ciudad de Roma y culparía a los cristianos, y esto comenzaría una de las más grandes persecuciones que la iglesia vería.
Posiblemente está pensando, pero eso pasó en Roma. No, esa afecta todo el imperio romano. Y Corinto es ¿dónde? Una provincia de Roma. Entonces es muy probable, Pablo está mirando al futuro. Él puede ver qué está pasando en Roma y dice, posiblemente. No es algo un día todos despiertan y dicen, wow, ¿qué está pasando? Él podía ver. Entonces el consejo de Pablo permanezca como está. Si la persecución está viniendo, es más fácil aguantar como un soltero que alguien que está casado. Porque no tendría la extra preocupación por el bienestar de su esposa o hijos. Yo no estoy diciendo que es fácil para la persona soltera. Obviamente la persecución es difícil para cada persona. Y creo que por un soltero es difícil. Pero para un marido que sabe la aflicción que su esposa aguantaría, o posiblemente las cosas que sus hijos aguantarían. Horrible. No me puedo imaginar. Cuando los maridos nos sentimos responsables por nuestras familias, queremos protegerlos. Es normal. No puedo imaginar el dolor de saber que mi familia están siendo afligidos y abusados y hasta quizás puesto a muerte. Entonces, su consejo, no mandamiento de Pablo fue el no casarse. No casarse. Versículo 27. Puesto en palabras simples, es permanecer como está. El versículo 18, él dijo, si decide casarse, está bien. Esto no es un pecado, es su decisión, pero creo que es mucho más difícil. Pablo está corrigiendo un pensamiento equivocado que los corintios tenían. Los corintios estaban diciendo que casarse era pecado. Estudiamos esto la semana pasada. Pasada, sí. Pablo dijo, no, esto no es un pecado, pero cuando venga la persecución será muy difícil. Versículos 29 al 31, aquí Pablo da una advertencia del echar raíces profundas en un mundo que está falleciendo. Eso es importante. Yo creo que para cada cristiano, la idea de raíces, porque usamos eso muchas veces. Cuando llegamos aquí en Liberia y después de 6 meses o más o menos estoy hablando con alguien en los Estados Unidos y dice, ¿tienen raíces en Liberia ahora? Raíces. Y un día yo estaba pensando en raíces, porque es algo interesante, ¿verdad? Porque cuando alguien quiere rasgar un árbol de la tierra, ¿qué pasa con las raíces? Quiebran, ¿verdad? Mucho. Es terrible. Entonces hay un dolor con raíces. Entonces yo estaba pensando, creo que eso no es bueno por un cristiano, ¿verdad? Porque estamos viviendo ¿por quién? Por Cristo. Y mi vida pertenece a Él. Y si Él quiere mover mi familia aquí en Liberia, y estamos aquí por 10 años y después Dios quiere movernos otro lado, pero yo tengo raíces aquí y por allá, siempre duele.
Entonces yo creo que lo más importante es que un cristiano está viviendo con un ancla. El ancla es Cristo. ¿Y qué pasa con la ancla en el barco? El barco es allá y dejamos la ancla en el agua y no está moviendo. Pero cuando la ancla regresa, nada duele. Y la ancla es atado al barco, como Cristo atado de nuestra vida. Entonces ya es más fácil la salida. Sin raíces es mejor. Eso es mi opinión. Eso simplemente fue una observación de Joe. Y él está hablando acerca de echando raíces profundas en este mundo. Es peligroso. Entonces vamos a leer versículos 29 al 31. Dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Y los que lloren como si no llorasen. Y los que se alegren como si no se alegrasen. Y los que compran como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. ¿Ok? Versículo 29 dice algo muy importante. El tiempo es, ¿qué? Corto. El tiempo es corto. Es importante. Esto fue el tema céntrico de la vida de Pablo. Vemos esto en su ministerio. Es muy obvio. Él está pensando, yo no tengo mucho tiempo. ¿Verdad? Él está pasando por todos lados, evangelizando el mundo, porque él está pensando, yo no tengo mucho tiempo. Pero muchas veces estamos pensando con diferentes cosas, yo puedo hacerlo luego, tengo mucho tiempo. Luego, está bien, tengo tiempo. Él no vivió por lo temporal. Siempre vivió por lo eterno. Así debería ser la vida de cada cristiano verdadero. No vivimos por este mundo. Este mundo es temporal. Estamos viviendo por la eternidad. Nuestro tiempo aquí en la tierra es, que dice, corto. Si usted vive por 100 años, 100 años, qué viejo. Alguien escribió un mensaje a mí esta semana y me dice que yo soy un viejo. Pero yo tengo 43 años. Duele. Entonces posiblemente 43 años es un viejo. Pero si vivimos 100 años, bastante tiempo. En comparación con la eternidad, 100 años, eso, nada más. ¿Qué es 100 años en la eternidad? ¿Es rápido o no? Es corto, creo. No es mucho tiempo. Es casi nada. Usamos tiempo para todo. ¿Verdad? Usamos tiempo para todo. Yo tengo un reloj y otro. Todos los días nuestras vidas están guiados por tiempo. Tenemos 24 horas. 60 minutos en cada hora. 60 segundos en cada minuto. Tenemos 365 días cada año. Todo de nuestras vidas es en tiempo, ¿verdad? Pero en el cielo, ¿sabe eso? No existe un reloj. No tenemos
un horario, no tenemos un calendario. No existe tiempo, es la eternidad. No estamos allá diciendo, yo necesito hacer algo en esa. No, no importa. No existe. Entonces, 100 años es nada en comparación de la eternidad. Está viviendo por lo eternal. ¿Ah? Está viviendo por lo eternal. ¿Está tratando de amontar riquezas en el cielo o aquí en la tierra? ¿Dónde? Recuerden lo que Jesús dijo en Mateo 6, versículos 19 al 21. Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está su corazón? ¿Aquí? ¿Dónde está su tesoro? Es más fácil. Si su tesoro está aquí, también su corazón. Pero si su tesoro es en el cielo, allá su corazón. Es fácil. Pablo vivió en la expectativa de la segunda venida de Cristo y por eso el tiempo es corto. Siempre él está pensando, posiblemente hoy. Está viviendo como eso. Posible hoy Cristo está viniendo. Posible hoy o mañana. Porque el tiempo es corto. Si el tiempo fue corto cuando Pablo fue viviendo en la tierra, eso fue hace 2000 años, entonces creo que ahora es más corto. Wow. Eso es matemáticas, muy simple. ¿Verdad? Es más corto ahora. El tiempo es corto. Jesús nos dijo a vivir así como el tiempo es corto. ¿Por qué? Mateo 24, versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados. ¿Cómo? Preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Yo no tengo una fecha en mi calendario por la venida de Cristo. I'm like, hoy, porque es hoy. Para mí sería hoy. Es mejor. No sabemos. Pero sabemos el tiempo es corto. Sabemos que Él está viniendo. Y eso es suficiente para vivir para Él siempre. No necesitamos más. Esta información es suficiente para vivir correcto. Él dijo que el tiempo es corto, entonces los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Qué raro. Pero tengo una esposa, pero no tengo. ¿Cómo es posible? Es más fácil entender que no Él está diciendo. Él no está diciendo que deberíamos negar nuestros deberes familiares. Él no está diciendo eso. Él está amándonos a vivir con la mentalidad que el tiempo es corto. Porque lo es. Jesús debería ocupar primer lugar en nuestras vidas, no nuestras familias. Nunca abandonamos nuestros deberes de familia, pero no es nuestra razón de vivir. Solo Dios es digno de ser nuestras vidas, no parte de nuestras vidas. También no podemos permitir que nuestras emociones o sentimientos gobiernan nuestras vidas. Tampoco podemos usar este mundo para ganar posesiones. El tiempo es corto. Las cosas que la plata puede comprar son temporales. Todo.
Sí. Todas las cosas en este mundo son temporales. No podemos tomar nada de nuestras posesiones con nosotros. Qué triste para mí, porque yo quiero ir con mis tablas, pero no puedo. Posiblemente tengo una nueva tabla en el cielo. Vamos a ver. No podemos. Nada. Necesitamos tener las cosas de valor eterno como nuestro enfoque. Y esto es almas. Otras personas. Otras personas son eternales. La humanidad tiene valor en la eternidad. Entonces nuestro enfoque debería ser otras personas. Comparta a Cristo porque el tiempo es corto. Versículos 32 al 35. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pablo no está condenando el casado. En realidad está diciendo que así es exactamente como debería ser la persona casada. Los casados deben ocuparse con sus cónyuges e hijos. Obviamente, Cristo debe ser supremo en su vida, pero sus familias son bendiciones de Dios y no deben ser descuidados. En realidad, el ser cristiano debería hacer a la persona un mejor marido, mejor esposa, un mejor padre y madre. No peor. No puedo decir, hey, ahora yo soy un cristiano, entonces no tengo tiempo por ustedes. Imagínense en mi casa, con mi familia. ¿Por qué no tiene tiempo para mí? Porque yo soy un cristiano. Dice aquí que necesito vivir como yo no tengo una esposa ahora. No entiende entonces qué dice las escrituras. Usted debería vivir mejor, mejor marido, un mejor padre. ¿Entienden qué está diciendo? Hay un grande problema si un esposo o una esposa no tienen el deseo de cuidarse el uno a otro o de cuidar a sus hijos. Es un problema. Pablo está simplemente diciendo el hecho que es más fácil para un soltero servir a Dios libremente. Él está hablando acerca de eso. Vemos esto muy clara en el ministerio de Pablo. Pablo podría enviar a Timoteo o a Tito aquí, allá, por todos lados en el mundo. ¿Por qué? Ellos eran solteros. Entonces fue fácil. Timoteo, vaya por allá. Ya, está bien. Y sale. Ellos eran solteros. Más fácil.
Pero Aquila, leamos acerca de él en Hechos y Romanos, un compañero de Pablo, él no puede. ¿Por qué? Él era casado. Sí, es la verdad que él y su esposa, Priscila, abrieron su casa y por la obra de Dios y usa la casa como la iglesia. Vemos eso claro. Pero tenía límites. No podía salir por un año a una nueva ciudad y dejar a su familia en Éfeso. Otra vez cuando él estaba en Roma. No podía. Hasta luego, Priscila. Estoy haciendo algo por Pablo y Dios. Reunimos el próximo año. ¿Qué piensa ella? A mí no me gusta este cristianismo. Un poco loco. ¿Verdad? No, él tiene límites. Entonces él está hablando con ella y dice, ¿cómo podemos usar nuestra casa? ¿Cómo podemos usar nuestras cosas por el reino de Dios? Es diferente. Esta próxima cosa es algo muy importante. Si está tomando apuntes, creo que eso es uno de lo más importante ahora. Y escucha. Esto es para cada matrimonio. Estoy soltero. Escucha también. Eso es importante especialmente por este día y siglo. Es que cuando tomamos la decisión de casarnos, ambos rinden algunas libertades para el beneficio del matrimonio. Una vez más, cuando tomamos la decisión de casarnos, ambos rinden algunas libertades para el beneficio del matrimonio. No podemos continuar nuestras vidas como una persona soltera. En este siglo es algo horrible. Estoy casado. Pero usted está pasando todo el tiempo con sus amigos. Pero yo tenía mis amigos antes. No importa. Todo cambia ahora. Su familia es importante. Su esposo o esposa es más importante. No tiene las mismas derechas. Cambia por el beneficio de su matrimonio. Aquellos que toman esta actitud de seguir viviendo para ellos mismos, poco a poco van destruyendo sus matrimonios. Y yo sé, porque yo hablo con la gente en la iglesia que están en problemas por estas cosas. Porque su esposo o esposa quiere vivir por sí mismo. Quieren vivir solteros o solteras. No tienen estas derechas. Qué feo. Y poco a poco está destruyendo su matrimonio. Tenemos responsabilidades con nuestros cónyuges y familias. Versículos 36 al 38. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que se está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Pablo está hablando
con los padres de un joven con la edad de casarse. Necesitamos entender en qué época Pablo está hablando. Obviamente, él no tiene nuestra generación en su mente, donde los jóvenes tienen citas antes de casarse. No está pensando en eso, obviamente. En esa época era la decisión de los padres con quienes sus hijos se casarían. Me encanta esa idea. Ajá, sí. Ahora, antes no. Antes yo quiero tomar mi propia decisión por mi esposa, pero ahora con mis hijos es completamente diferente. Creo que necesitamos revisar este versículo con mis hijos en la casa y dice, me escucha, eso es una decisión que su papá necesita tomar, perdón. Eso es bíblico, obviamente es bíblico, ¿verdad? Pero él está hablando acerca de eso porque algunos padres, por mala información en la iglesia en Corinto, pensaban que era pecado casar a su hijo. Ya hablamos acerca de eso hace 2 semanas, pero y si no estaba aquí, escucha. Es en YouTube, puede escuchar el mensaje para formar todo. Pablo aquí está clarificando que no pecado que se casan. Por eso versículo 36 dice, no peca que se casen. ¿Okay? En versículos 39 y 40, y terminamos aquí, él gira su atención de nuevo a las viudas. Entonces leamos. La mujer casada está elegida por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Él dijo, si su marido muere, ella está libre. Si puede vivir en celibato, bien. Pero solo puede casarse de nuevo, que dice en versículo 39, con tal que sea en el Señor. Es algo muy específico. No dice con cualquier persona. Hay un requisito, es un cristiano. Posiblemente usted está, eso es por los viudos. No, es para todos. Es para todos. Es igual para cada creyente. ¿Cómo sabía? 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, dice, no se unan un yugo desigual con los no creyentes. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la rectitud con el desorden? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Es lo mismo para todos. Estudiamos esto obviamente en más detalle cuando llegamos a 2 Corintios, pero no debemos andar en yugo desigual. Si Cristo es su vida, entonces alguien que no tiene a Cristo no va a tener su corazón. Es simple. Veremos esto en más detalle. Pero ahora no tenemos tiempo. Entonces, hoy, primero, necesitamos caminar en nuestro llamado. El llamado de cada creyente es, finalmente, morar con Dios. Morar con Dios. Cuando hacemos esto, definitivamente hacemos su voluntad. Es imposible para mí hacer mi voluntad cuando yo estoy morando con Dios. Es imposible, porque solo enfoque es Cristo. Solo enfoque es sus deseos para mi vida. Solo enfoque es su plan y propósito para mi vida.
Yo no estoy pensando en mis propias cosas. Solo Dios. Nuestro llamado, morar con Dios. Entonces, está morando con Dios diariamente. Segundo, el tiempo es corto. No desperdicie su tiempo. No desperdicie su tiempo. Cada momento es un regalo precioso de Dios. Haga que los momentos cuentan. Y cuenten para el reino de Dios. Amén. Amén. Señor, gracias. Gracias por su palabra. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a dar cuenta. El tiempo es corto. Que tú tienes un plan y propósito para cada uno de nosotros que tiene una relación contigo. Y necesitamos caminar en nuestro llamado. Y es algo bueno, no es algo malo. Cuando estamos caminando en su voluntad, no es algo malo, es algo bueno. Porque su plan y propósito es perfecto. Señor, nos da un deseo a seguirte. Tú eres digno de todas de nuestras vidas. No solamente partes, todo. Nuestras vidas pertenecen a ti porque fuisteis comprados por precio. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponerse a pie.